Hoy yo tengo que hablar de Furiosa. Es una película que la verdad me dejó algo raro, porque principalmente tenía mucha expectativa con esta película, tenía muchas ganas de verla, y la vi y sentí algo raro, porque a ver, Anna Taylor-Joy actúa de lujo como Furiosa, no, prácticamente no hay nada de qué quejarse en cuanto a actuación y eso, pero me puedo quejar de algunas escenas, o mejor dicho, algunas partes de la fotografía que tiene la película. Hay partes que me gustaron cómo se manejaron y hay otras partes que se notan mucho más los efectos especiales. Algo que tenía en particular la anterior era el bajo uso que tenía este. O sea, tenía un uso moderado de los efectos especiales. La mejor combinación de estos es utilizar en gran parte los efectos prácticos y luego en postproducción utilizar los efectos digitales. O sea, básicamente para expandir aquello que lo práctico es limitado. Y lo noto que es una película que es más personal, es muchísimo más personal, no es tanto de acción. Está enfocado en el mundo, pero es mucho más personal. Es contar bien la historia de Furiosa y cómo Furiosa fue haciéndose de un nombre en el lugar. Pero lo siento que hay partes que podían haber puesto y otras partes que haber sacado. Y es una película bastante buena dentro de sí, pero que podría estar mejor en ambos sentidos, en lo que es un poco más en la historia, no estaría mal un poquito más en la historia, pero más particularmente en los efectos especiales, porque lo noté en varias ocasiones o muy blando o muy bien hecho. Es una película un poco más sacada en ciertos momentos y después tiene un tono mucho más lento. Entre el cuarto al quinto se te hace un poco más lento, ¿eh? Se te dividan como en 5 episodios, como si fuera una miniserie de, ponerle 30 minutos entre cada una de ellas. Cada una te van contando distintas partes de ella. Hay un time lapse entre una escena y la otra que me encantó, que después cuando vayan a ver la película lo van a notar. O sea, es una película que, si querés ir a verla, perfecto. Pero ten en cuenta algo. No es el Mad Max que conocemos siempre. Se utiliza un poco de aquello. La banda sonora, tengo que decir que también se utilizó un poco la banda sonora de Mad Max. Porque sinceramente, esa banda sonora es épica. Es muy bien utilizada en momentos claves. Como diciendo, la música te dice como en esos momentos clave es donde ella termina de adoptar toda su personalidad como Furiosa. Hay momentos clave donde tiene esta música. Y eso también me gusta, el manejo un poco más de la música. Sigue teniendo los tonos de Mad Max. Si la noche es buenísima como se filmaría en la de 2014-2015. Entonces, dentro del rango este se mantiene muy bien. Se mantiene muy bien como una película de acción. Y también se va un poco más a lo personal. Y Kenny Hayward como ese psicópata, ese loco, funciona bastante bien. Sigue siendo igualmente cómico él. Sigue siendo bastante cómico dentro de esta, pero un poquito más oscuro. Es un buen villano, pero podía prometer un poquito más. Y hay varias escenas que me encantaron de esta película de... En general, el tono de la fotografía que tiene está bastante bien llevado, pero en cuanto a los supervisores de VFX, que creo más corren por un director que por las mismas personas, o por un poquito del tiempo, pero aunque el tiempo se le dio bastante. Yo diría más que es por parte del director, que le faltó algo más de aprendizaje con estos efectos especiales. Me hace recordar un poco lo que le pasó a Napoleón prácticamente. Pero dentro del rango que tiene la película, se mantiene sólida, bastante sólida. Se podía haber manejado un poco mejor el ritmo, en la edición me pareció un poco más descontrolada que la anterior. La anterior manejaba muy bien la edición. O sea, la edición sería el montaje de la película al final.
Se podía haber manejado mejor el montaje, que creo que hubiera quedado muchísimo mejor otra persona para hacer el montaje, porque fue una parte clave en la anterior y en esta debe haber sido clave también para contar una muy buena historia. Y es rescatable, es bastante entendible. Expande un poco más algunos panoramas que nos habían mostrado en la anterior, que se quedaron como un boca expuesto hacia afuera, pero que nunca lo vimos en la pantalla, que también va a haber muchas escenas de esto. Y en esas precisas escenas yo creo que hay algunas que se notan muchísimo. Son las escenas más grandes o más... eh, digamos, las más imaginativas de la película, que sería mostrar cómo sería el lugar donde te describieron en la de Mad Max. Y yo creo que se podía haber hecho mejor, se podía haber manejado mejor esas ciudades. Igual que la Ciudadela, me pareció que podía haber quedado un poquito mejor. Y es replicar un poco el film antiguo, creo que se habrá utilizado film. No sé si se utilizó digital o film. Pero en general los films tenían como una cosa en la iluminación que era por el mismo químico que tenían estos al revelarlos. Y sinceramente siento que era medio disgustado esta parte. Pero en la gran mayoría de la película me pareció muy encantadora, sinceramente. El que la quiera ver, el que la quiera disfrutar, el que la quiera simplificar o entenderla, está bienvenido. O sea, es una película que para pasar el rato es muy buena. Tiene muy buenos diseños de color, escenografía, está muy bien planteada en varios aspectos. Podía haber quedado en otros aspectos un poco más claves, que haber quedado mejor. Pero se mantiene dignamente a ser una precuela de aquello que veríamos en 2014. Así que, bueno, con esto me despido, porque la verdad que necesitaría ya la versión digital para hablar con mayor profundidad sobre las escenas, la fotografía y varias cosas más que son detonantes en esta película, que lo que ha caracterizado como una diferenciación del cine actual de acción. Sinceramente, entre John Wick y Mad Max son una de las mejores sagas que hay de acción dentro de este tono. En los últimos años se ha visto una decadencia en esto, pero va mejor para otro video eso. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que han oído o van a ver este video. Así que nos despedimos en la próxima.